las 7:30, 21 de septiembre de 2025, dentro de un búnker de defensa aérea ruso en Crimea. La consola de un operador se ilumina como un árbol de Navidad. Más de 70 contactos hostiles pululan por su pantalla, moviéndose a baja velocidad y a baja velocidad sobre el Mar Negro. Pero la firma no es de la OTAN, es ucraniana. Mientras suenan las alarmas y el sistema de misiles Panzer se prepara para entrar en acción, los rusos cometen un error fatal. Están apuntando sus misiles multimillonarios contra los fantasmas. Esta es la historia de cómo Ucrania convirtió un simple viaje de pesca en una de las operaciones especiales más audaces de la guerra. Para los rusos, el balneario del For era intocable. Habían rodeado el lugar con seguridad, confiados en que era una fortaleza impenetrable. El sistema antiaéreo de última generación Panzer S-1 montó guardia mientras equipos de fuerzas especiales de Elite Spec patrullaban el terreno armados con bloqueadores Rex-1. Era el último lugar de la Tierra que alguien se atrevería a atacar. Lo que no sabían era que la inteligencia ucraniana no estaba adivinando. A través de la red partisana AES, tenían el calendario exacto de reuniones para un consejo de guerra secreto y lo que estaba en juego no podía ser más alto. Mientras los diplomáticos rusos en Ginebra hablaban de paz, sus comandantes en Crimea planeaban la siguiente fase de la guerra. Un ataque exitoso enviaría un mensaje brutal a la mesa de negociaciones. En el papel, la misión era un intento suicida. Los drones tuvieron que evadir el alcance de 250 millas del radar Nevo M, sobrevivir a un bombardeo de misiles garantizado del Panzer y evadir de alguna manera a un equipo de fuerzas especiales altamente entrenadas en tierra. Entonces, ¿cómo un puñado de drones de plástico lanzados desde un barco pesquero puede derrotar a una red de defensa de $1.000 millones? La respuesta está en una ilusión brillante. Un truco tan inteligente que pertenece al libro de jugadas de un mago. El operativo se inició a las 7:15. A 6 millas de la costa, un barco pesquero modificado lanzó 25 drones FPV. Su primer movimiento fue crítico. En lugar de escalar, descendieron a solo 30 pies sobre las olas. Esto los mantuvo por debajo del barrido principal del radar costero de Rusia, utilizando la curvatura de la Tierra como escudo mientras aceleraban a 80 millas por hora. Pero lo que los operadores rusos no pudieron ver fue que esto no fue un ataque simple. Fue un engaño cuidadosamente preparado. De esos 25 drones, 15 no llevaban explosivos. En lugar de ello, estaban equipados con potentes transmisores de señales. Cada transmisor fue programado para transmitir datos de ubicación falsos, clonándose efectivamente varias veces en una pantalla de radar. El resultado fue el caos. El radar ruso no detectó 15 pequeños drones. Vio más de 70 objetivos hostiles materializándose repentinamente desde el océano. Para los operadores humanos, fue un momento de puro pánico. Para el sistema de defensa automatizado Panzer S-1, sin embargo, eran solo matemáticas. Registró objetivos válidos y su computadora inició la secuencia de disparo. Los ucranianos ahora tenían menos de 60 segundos antes de que los misiles llenaran el cielo. A las 7:17, el sistema automatizado del Panzer S-1 hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer: fuego abierto. Una descarga de misiles gritó en el crepúsculo, sus sistemas de guía apuntando a las amenazas más inmediatas en el enjambre fantasma. En una serie de destellos brillantes sobre el agua, 4 de los drones señuelo fueron destruidos, destrozados por nubes de fragmentos de tungsteno. En tierra, el equipo de Spetsnaz salió de sus posiciones, apuntando los bloqueadores Rex-1 al cielo y disparando sus AK-12 en ráfagas disciplinadas. Pero era como intentar disparar a colibríes con rifles de asalto en la oscuridad. Los drones eran simplemente demasiado pequeños y se movían demasiado rápido. El fuego de armas pequeñas fue inútil y los bloqueadores tuvieron dificultades para captar las frecuencias que cambiaban rápidamente. Los rusos fueron los primeros en recibir la victoria, pero fue una victoria vacía. Los restos de uno de los señuelos destruidos cayeron cerca de Yalta, provocando un pequeño incendio de pasto. Pero el enjambre principal continuó su avance implacable. Y entonces los operadores rusos comenzaron a darse cuenta de algo terrible. Habían confirmado 4 muertes. Sin embargo, el número de contactos hostiles en su pantalla apenas había cambiado. El enjambre seguía siendo enorme y abrumador. Habían caído en la trampa. Habían desperdiciado valiosos misiles multimillonarios en falsificaciones baratas y descartables. El elemento sorpresa ahora había desaparecido por completo. Seastapol estaba en alerta máxima y la amenaza de que los aviones de combate Su-30 se apresuraran a patrullar la costa era inminente. El verdadero problema para los rusos ya no era solo derribar el enjambre. Fue algo mucho peor. Ahora tenían que descubrir cuál de las docenas de puntos en su pantalla era una amenaza real y cuál era solo un fantasma. Y tuvieron que hacerlo en segundos. A las 7:18, mientras los operadores rusos intentaban encontrar un objetivo real en un mar de fantasmas, los 10 drones reales hicieron su movimiento. Habían estado volando dentro de la nube de señales fantasma todo el tiempo, usando el caos como camuflaje. Ahora revelaron su carta del triunfo.
Cada uno de los drones reales estaba equipado con un chip piloto RDU modificado. Una pieza de hardware civil que los ingenieros ucranianos habían convertido en un arma de guerra electrónica. Activaron un bloqueador de baja potencia que apuntaba específicamente a la frecuencia de guía de banda X del Panzer. Es el equivalente electrónico de encontrar el canal exacto que usa el enrutador Wi-Fi de tu vecino e inundarlo con estática. No es necesario apagar todo Internet. Solo hay que cortarles la conexión en el momento más crítico. En la pantalla del Panzer, la capacidad del operador para obtener una cerradura limpia simplemente desapareció. Las retículas de orientación parpadearon y saltaron entre docenas de contactos, incapaces de distinguir un dron real del ruido electrónico. Sobre el terreno, los equipos de Spetsnaz ahora disparaban literalmente a la nada. Su trazador volaba inofensivamente hacia el cielo nocturno mientras intentaban alcanzar objetivos que solo existían en una confusa pantalla de radar. El contragolpe intelectual había dado sus frutos. Los verdaderos drones habían logrado atravesar la pantalla de defensa antimisiles, dejando a los rusos disparando a las sombras. El camino hacia el complejo turístico ahora estaba peligrosamente abierto. A las 7:19 los 10 drones reales se encontraban a salvo, a tan solo 300 metros del complejo. La victoria parecía segura, pero entonces un elemento de puro caos entró en la lucha. Este nuevo ataque no provino de una batería de misiles ni de una estación de radar. Provenía de una daca cercana, una villa de lujo. Un funcionario de alto rango del FSB, presa del pánico cuando las defensas fallaron, encendió un bloqueador portátil. No era nada elegante, solo una explosión cruda de ruido de radio, como subir el volumen de un estéreo roto para ahogar a los vecinos. No se trataba de un bloqueador de señales sofisticado. Era un arma de fuerza bruta de guerra electrónica. El dispositivo inundó el aire con tanta energía bruta que los sistemas electrónicos a bordo de los drones se vieron obligados a trabajar horas extras para mantenerse estables. Los operadores del barco pesquero observaron con horror cómo los indicadores de batería comenzaron a desplomarse, cayendo un 50% en solo 15 segundos. En tierra, los equipos de Spetsnaz estaban haciendo una última resistencia desesperada, tratando frenéticamente de colocar redes antidrones entre los árboles. Fue un gesto feudal. Los drones ya estaban dentro de ese perímetro. La verdadera batalla ahora era contra el tiempo y la física. Lo que estaba en juego se había vuelto absoluto. Ya no se trataba simplemente de destruir un restaurante. Si los drones fallaran, ahora tan cerca del objetivo, sería una catástrofe estratégica. Toda la red de inteligencia que planeó la misión podría quedar expuesta. Rusia tendría una enorme victoria propagandística que esgrimir en las conversaciones de paz de Ginebra. Todo el frente del Mar Negro podría desplazarse. Tenían 10 segundos para cruzar los últimos 1000 pies. 10 segundos antes de que sus baterías se agotaran completamente y simplemente cayeran del cielo como piedras. A las 7:20, con las baterías agotadas y los drones amenazando con caer del cielo, los operadores ucranianos tomaron una última decisión desesperada. No intentaron luchar contra el bloqueador, lo superaron. Empujaron los drones a un picado final de todo o nada, reduciendo los aceleradores y sacrificando todo el sigilo en beneficio de la velocidad pura. Los drones no necesitaron sobrevivir ni unos minutos. Solo necesitaban sobrevivir 5 segundos más. Y aquí es donde el genio del enjambre de fantasmas dio su dividendo final. Las defensas rusas estaban todavía tan saturadas de objetivos fantasmas, tan completamente abrumadas por la ilusión, que no pudieron reaccionar a tiempo ante esta carga suicida final. Los 10 drones reales se deslizaron a través de los huecos en el caos que habían creado, como tiburones moviéndose a través de un banco de peces en pánico. Su objetivo no era una instalación militar. Era el restaurante principal del Foro Resort, un edificio catalogado oficialmente como cerrado por servicio especial en la propia página web del resort. En los segundos finales, cada uno de los 10 drones lanzó su carga explosiva de 1,5 libras directamente a la estructura. La trampa física había saltado y ahora la trampa política estaba a punto de cambiar toda la conversación en la conferencia de paz. De regreso en el barco pesquero a 6 millas mar adentro. En el momento en que la última señal del dron pasó a ser estática, la tripulación se movió con precisión fría y disciplinada. Esto no fue una celebración. Era la segunda mitad de la misión. Todo el soporte de lanzamiento del dron, las antenas de control y cualquier dispositivo electrónico incriminatorio fueron desatornillados y arrojados por la borda, hundiéndose silenciosamente en el Mar Negro.
Se desplegaron redes de pesca. Se encendieron las luces de navegación marítima estándar. En 90 segundos, el buque de ataque especializado se había transformado nuevamente en lo que parecía ser desde el principio, un simple y aburrido barco pesquero. No salió corriendo. Simplemente avanzaba a paso lento, emergiendo entre el escaso tráfico de otros buques civiles. Mientras todo el ejército ruso desplegaba sus aviones y patrulleras para cazar a un gigantesco escuadrón de ataque fantasma que venía del sur, no prestaron ninguna atención a un insignificante barco pesquero que avanzaba lentamente hacia el oeste. El caos que habían creado fue la tapadera perfecta para su escape. A las 7:20 y 35 segundos, los 10 drones no explotan contra los muros exteriores del complejo. En lugar de eso, atraviesan las ventanas panorámicas de cristal del restaurante principal como un enjambre de avispas furiosas. Entonces, el interior del restaurante estalla en una explosión sincronizada. Esto no era un defecto, era una característica. La ojiva explosiva de 1,5 libras de cada dron estaba equipada con una espoleta configurada con un retardo de 0,5 segundos. El objetivo no era agrietar el edificio desde afuera, sino introducir la carga explosiva en el espacio confinado antes de que detonara. Es la diferencia entre hacer estallar un petardo en un campo abierto y hacerlo dentro de un bote de basura de metal. Entonces, ¿cómo es posible que una carga tan pequeña, apenas suficiente para llenar una taza de café, genere tanta devastación? La respuesta es pura física. Cuando las 10 ojivas detonaron dentro del comedor, la onda expansiva no tuvo hacia dónde escapar. La energía se estrelló contra el suelo, el techo y las paredes reforzadas, rebotando y multiplicando su propia fuerza. Esta inmensa sobrepresión no solo rompió copas de champán. Voló las paredes interiores y dañó gravemente las columnas de soporte del edificio. Todo el sistema eléctrico se quemó instantáneamente, dejando el área circundante en la oscuridad. El resultado fue un colapso estructural de adentro hacia afuera. Piénselo menos como un único golpe de martillo y más como una cascada de dominó, pero con hormigón y caviar. Irónicamente, el propio Putin solía vacacionar en este mismo lugar. Después de esta noche, probablemente esté pensando en cambiarse a Airbnb. A las 7:21, en el suelo, la escena es de un caos absoluto. Los equipos de Spetsnaz, que momentos antes eran cazadores, ahora se han visto reducidos a ser los primeros en responder, tropezando entre el humo y los escombros. Las sirenas resuenan en la noche, pero es un intento desesperado de imponer orden en una situación que ya se ha salido completamente de control. Unas horas más tarde, la inteligencia militar ucraniana obtiene la confirmación que necesita a partir de imágenes satelitales. Una zona de explosión de 20 pies de ancho deja cicatrices en las paredes y columnas del restaurante principal del complejo, reducidas a escombros. Como era de esperar, la narrativa oficial rusa llega a las ondas de radio de inmediato. Sus portavoces lo califican de acto terrorista. Pero esto no era terrorismo. Fue una herida autoinfligida, ganada al celebrar un consejo de guerra secreto en medio de una zona objetivo. Ahora, acerquémonos para ver el daño real, porque el complejo destrozado fue solo el comienzo. La primera ficha de dominó que cayó fue la red de mando rusa en el Mar Negro. Con su alto mando eliminado, sus unidades de artillería y defensa costera quedaron prácticamente ciegas durante las siguientes 48 horas. La logística rusa ya es una pesadilla y está paralizada. De repente parece el tráfico de Los Ángeles en hora punta. La segunda ficha de dominó fue psicológica. El ataque hizo añicos la ilusión de que en Crimea había un lugar seguro. De repente, cada barco pesquero en el horizonte era un potencial portador de drones. Esta paranoia paralizó su proceso de toma de decisiones. Pero la última y más importante pieza de dominó cayó justo sobre la mesa de negociaciones en Ginebra. Rusia estaba allí hablando de un alto el fuego, mientras planeaba su próxima ofensiva. Ucrania acaba de enviar su declaración de apertura a esas conversaciones, escrita con hélices de drones y explosivos de alta potencia. Fue un mensaje claro. ¿Quieres hablar de territorio? Empecemos por los escombros de este complejo. Así pues, veamos el resultado final. Un puñado de drones que cuestan quizás $500 cada uno, lanzados desde un barco pesquero destartalado, acaban de humillar a una red de defensa de $1.000 millones y sumen al caos a todo el comando sur de Rusia. Es un retorno de la inversión que haría llorar de envidia a cualquier banquero de Wall Street. Mientras los diplomáticos en Ginebra bebían vino y hablaban de paz, Ucrania pronunciaba sus propios términos desde la cubierta de un barco pesquero.
Fue brillante, audaz y una clase magistral de guerra moderna. Se demostró una vez más que el ganador no es el bando con el ejército más grande, sino el bando con las ideas más inteligentes. Si crees que este tipo de ingenio es lo que gana guerras, dale a me gusta, y suscríbete para conocer más historias de una superpotencia que fue superada. Y ahora, quiero escuchar de ti. ¿Cuál cree usted que fue la verdadera reacción de Putin cuando recibió la noticia?